Hola hermanos, muy buenas tardes, bendiciones. Soy el hermano Eduardo Saavedra. Bueno, en esta hora estoy para dar una palabra de Dios acá en este lugar. Bueno, decirle a ustedes que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, aquí la Biblia dice que no hay ningún justo, ni siquiera uno. Los israelitas pecaron, Moisés pecaron, Elías pecó, Eliseo pecó, Pablo pecó, Juan el Bautista pecó. Todos pecaron. El único que jamás pecó fue Jesucristo, el Hijo de Dios. En ningún momento Jesucristo pecó. Siempre Él hizo la voluntad del Padre. Jesucristo cuando murió, murió santo. Y Jesucristo cuando resucitó, resucitó santo. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos capítulo 1 dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Jesucristo, después de haber resucitado, llegó arriba, todos los ángeles de Dios le aplaudieron por la grandeza que hizo aquí en la tierra de haber dado su vida en la cruz, que había resucitado entre los muertos, y lo recibieron con adoración allá en el tercer cielo. Entonces, mi amigo y hermano, el único que jamás pecó en la tierra se llamó Jesucristo. Yo pequé y peco, y soy pecador. No porque conozca la palabra y sea cristiano y predique, eso no significa que yo no voy a ser pecador, soy pecador. Y tengo que lidiar con los pecados en la sangre de Cristo. Por eso, hermano, el arrepentimiento genuino no es solamente de un día. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que confesar nuestros pecados. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios. El que confesare sus pecados y se apartara de ellos, alcanzará misericordia. O sea, el Señor quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, pero también que los confesemos y que nos apartemos. Ahora, ese es un don específico del Espíritu Santo. Porque para que el hombre y la mujer de Dios se aparten completamente del pecado, el corazón de ese hombre y esa mujer tienen que estar rendidos totalmente a la sujeción de Dios a la palabra. Y el resto lo hace el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo tiene muchas funciones, el Espíritu Santo tiene múltiples funciones, nos da dones, ministerios, sanidades, milagros, prodigios, señales, salvación a través de Cristo Jesús, su palabra. Pero una de las funciones que tiene el Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús nos quita el pecado. Por eso que es un don del Espíritu Santo vivir sin pecado. No es solamente vivir por voluntad propia sin pecado, no. Es un don absoluto del Espíritu Santo. Pero cuando Dios ve que nosotros nos humillamos, cuando Dios ve que nosotros deseamos salir de esto, del pecado, porque mire, hay mucha gente que quiere salir del pecado. Hay mucha gente que quiere salir de la oscuridad, del adulterio, fornicación, masturbación, y tanto pecado que carga el ser humano. Pero humanamente no puede solo. La persona tiene que ir al método, a la terapia, para curarte. Dios tiene una terapia. ¿Cuál terapia? Que nosotros nos humillemos y creamos en Cristo, y nos humillemos a Él, y que tengamos fe en Él, y el Señor nos liberta de eso, porque Él dice, hay una promesa en Santiago 5, 15, 16, 7, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará si hubiera cometido pecado. El Señor levantará a aquel que hubiera cometido pecado, siempre y cuando ese pecador se arrepienta. Ahora, hermano, hay mucha gente que dice, me tentó esto otro, me tentó el diablo. Hermanos, Dios no tienta a nadie. Es el pecado de uno que lo hace caer en concupiscencia, en mancha, en mácula. Y los demonios alimentan esa maldad cuando tú tienes esa maldad ya y permites que esa maldad que está en ti, los demonios se alimenten de esa maldad. Entonces nosotros tenemos que tratar de decirle, Señor, perdóname, reconozco mis pecados. Los vicios son demonios, los vicios son demonios, los pecados son demonios y están impregnados en el alma del ser humano. Pero dice usted que hay uno que se llama Espíritu Santo, y Él nos ayuda, ¿cierto?, a entender la voluntad de Dios, a vivir en la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 dice bien claro que los que andamos conforme al Espíritu de Cristo, andamos en la voluntad de Dios. Pero si andamos conforme en la carne, hay condenación. Porque vivir en la carne es muerte. Porque los designios de la carne es muerte. Pero vivir conforme al Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, hermano, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ni Abraham ni Lot se libraron.
ni Elías se libró. Aunque él fue arrebatado, pero también pecó y también cometió errores, era sujeto a pasiones. Dice Santiago que era un hombre, Elías, sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Pero Elías tenía algo que lo ayudó a superar sus vicios y a superar sus pasiones. ¿Qué es lo que tenía el profeta Elías activista? Que lo ayudó a superar las pasiones y a superar sus debilidades. La oración, el ayuno, la humillación extrema a Dios. Amén. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, porque mi poder, el del Señor, se perfecciona en nuestras debilidades. Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, el Señor permite que tengamos ciertas debilidades, no porque ama las debilidades, sino para que entendamos que somos humanos, pecadores, y que dependemos de Dios, que dependemos de Cristo, que dependemos del Espíritu Santo. Que sin Cristo, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Somos vulnerables a las debilidades y a las tentaciones. Porque mientras estemos en este cuerpo mortal, que estamos aquí en la tierra, este cuerpo mortal lamentablemente falla. Lamentablemente es sujeto a pasiones y debilidades. Pero el Espíritu que vive en nosotros es un Espíritu que solamente vive en la santidad de Dios. Y por eso es que hay una lucha entre sí, entre la carne y el espíritu, de tal manera que los dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero nosotros tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. El adulterio es muerte, la fornicación es muerte, la idolatría es muerte, la hechicería, la adivinación, la enemistad, los pleitos, los celos, la envidia, la herejía, las orgías, todo eso es muerte. Todo eso trae desgracia. Todo eso nos separa del amor de Dios y de los mandamientos de Dios y de la voluntad de Dios. Dios nos dejó libre acceso para entender las cosas, para hacer el bien y hacer el mal. Y nos dio una inteligencia también para entender su palabra. Y a través de esa inteligencia que nos dejó, podemos decidir entre lo bueno y entre lo malo. Lo bueno es hacer la voluntad de Dios y guardar su palabra. Y lo malo es alejarse de Dios y hacer lo que al diablo le gusta, el pecado. Porque detrás del pecado está el diablo. Y la Biblia dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Amén. Por eso usted cada vez que peque, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y dígale a Dios que envíe su Espíritu Santo para que lo pueda libertar de la cadena que está en su vida. Porque hay cadenas. Y esas cadenas son la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, la unción de Dios puede romper esas cadenas. Humanamente usted no puede hacer nada. Hay muchos alcohólicos que quieren salir de su alcoholismo. Hay muchos drogadictos que quieren salir de su drogadicción. Y hay muchas prostitutas que quieren salir de su prostitución. Pero la única forma que ellos pueden salir es teniendo a Cristo en el corazón, aceptando a Cristo y llevando y viviendo una vida como Dios le agrada por la palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la única forma. Aquí no existe alcohólico anónimo, ni ninguna institución benéfica que pueda ayudar al alcohólico. Lo puede hacer. Esa institución ayuda mucho. Pero más ayuda que el hombre y la mujer acepten a Cristo. Y ahí el Señor los puede libertar de todo cautiverio que están viviendo en sus vidas. Amén. Porque Cristo vino a quitar el cautiverio que había en nosotros. Él vino a sanarnos de todo espíritu inmundo. Vino a libertarnos de la desobediencia que había en nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, que esta palabra le haya bendecido mucho. Soy el hermano Eduardo Saavedra. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Incluyendo a Abraham, incluyendo a Isaac, incluyendo a Jacob, incluyendo a los profetas y a todos los apóstoles y a todos los siervos del Señor. Todos pecaron. El único que no pecó, Jesucristo. Jesucristo jamás pecó. Fue llevado a tentación, pero él no cayó a la tentación del diablo. Porque siendo Dios y siendo hijo de Dios, aprendió la obediencia y resistió al enemigo, obedeciendo hasta el final la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús.